Bien, en este video vamos a explicar lo que son los triángulos y su clasificación. Si tenemos tres puntos, es decir, que no estén en línea, que no sean colineales, vamos a llamarle a este punto E, F, G. Si unimos esos tres puntos por segmentos de la siguiente manera, ahí formamos lo que es un triángulo y aprovechamos la ocasión para nombrar esos segmentos. Sería segmento EF, le ponemos una rayita arriba indicando que es un segmento. Segmento FG y segmento GE. Los segmentos también se pueden escribir con las letras invertidas, FE, GF y EG, y sería lo mismo. Entonces, cada uno de estos puntos donde se unen los segmentos se llaman vértices. Y esos segmentos, ya cuando forman un triángulo, se llaman cada uno lado. Entonces, en todo triángulo, aparte de haber tres lados, también hay tres ángulos. En este caso, vemos ahí que tenemos el ángulo GEF. Siempre ponemos el, el vértice del ángulo con la letra en el medio, es decir, si corresponde al punto E, ese ángulo debe de estar en el centro, o puede ser invertido, F, G, también lo podemos escribir así, igual que los segmentos como explicábamos anteriormente. También tenemos el ángulo EFG y el ángulo EGF. Y ya para denotar o referirnos al triángulo de manera general, dibujamos un triangulito pequeño y escribimos los tres puntos del triángulo EGF. No importa el orden en que escribamos las letras. ¿Qué más podríamos decir del triángulo? El triángulo también tiene un interior y un exterior. El interior de un triángulo es el conjunto de puntos que se encuentran dentro de sus tres lados o de sus tres ángulos. Y el exterior de ese triángulo es lo opuesto, son los puntos que no están dentro del interior del triángulo. Recordemos que el triángulo también es una de las figuras principales de un plano. También podremos decir que dos triángulos son congruentes si tienen la misma forma y el mismo tamaño. Y para decir que dos triángulos son congruentes, utilizamos este símbolo que tiene las dos rayas de igual y una especie de ola encima. Y a ambos lados le ponemos el triángulo. Por ejemplo, el triángulo EGF es congruente con el triángulo ABC, por poner un ejemplo. Entonces, para determinar la congruencia de triángulos se necesitan
6 elementos, los cuales serían sus 3 ángulos y sus 3 lados. Pero para estudiar si 2 triángulos son congruentes no es necesario estudiar los elementos. Se cuentan con 4 criterios de congruencia de triángulos que indican si un triángulo es congruente de una manera más fácil. Pero en este video no nos vamos a enfocar tanto en eso para no alargarlo. Ya haríamos otro video para explicar esas cuestiones. También los triángulos tienen una especie de clasificación. Pueden ser según sus lados y según sus ángulos. Para, para clasificarlo, mejor dicho, según sus lados, estos se clasifican en isósceles, escaleno y equilátero. Vamos a escribirlo en una página nueva. Isósceles, escaleno y equilátero. Bien, un triángulo es isósceles si tiene 2 lados congruentes. En este caso, si tiene esos 2 lados congruentes, vamos a suponer que ese lado sea congruente a ese. El vértice de arriba se llama cúspide. El vértice común de esos lados congruentes se llama cúspide. Y el lado que no es congruente se llama base. Vamos a escribirlo por aquí. Este sería la cúspide. Y los lados congruentes se llaman laterales. Es decir, que tendríamos un lateral y otro lateral por aquí. Los triángulos escalenos son aquellos que no tienen lados congruentes, y los triángulos equiláteros cuando todos sus lados son congruentes. Según sus ángulos, los clasificamos en equiángulo, rectángulo, oblicuo, obtusángulo, acutángulo, bien, como su nombre lo indica, un triángulo es acutángulo si tiene sus 3 ángulos congruentes. Es rectángulo si tiene un ángulo recto. Por ejemplo, si tiene un ángulo recto, es rectángulo. Y este triángulo, los lados que son comunes a ese ángulo se llaman catetos. Y el lado más largo, el que es opuesto a ese ángulo recto, se llama hipotenusa. Los triángulos que no son rectángulos se llaman oblicuos. Si un triángulo es obtusángulo, es cuando tiene un ángulo
obtuso, es decir, un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Y un triángulo es acutángulo si sus tres lados, o más bien si sus tres ángulos son agudos. Volviendo a la parte del triángulo isósceles que teníamos aquí arriba, también olvidé decirle que los ángulos de la base también son congruentes. Y en el caso de los triángulos equiláteros, todos sus ángulos son también congruentes. Y una propiedad fundamental que debemos de tener en cuenta es que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es algo que nos va a permitir a nosotros resolver muchos problemas más adelante, esa propiedad. Un ejemplo de lo dicho anteriormente sería el que vemos en pantalla. ¿Cuánto miden los ángulos de un triángulo isósceles si el ángulo de la cúspide mide 50 grados? Vamos a ilustrar con un dibujo, suponiendo que este triángulo es isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales. Vamos a suponer que sean S y S sus lados iguales. Y este sería su cúspide, que mide 50 grados. Y recordar que los ángulos de la base, que sería el lado opuesto a la cúspide, y el lado que no es congruente, también vamos a llamarle a este ángulo A y a este también A, porque tienen la misma medida. Y vamos a formular una pequeña ecuación. Vamos a sumar los tres ángulos. Ángulo A más ángulo A más 50. Recordar que la suma de dichos ángulos es igual a 180 grados. Entonces, A más A sería 2A más 50, que es igual a 180. Entonces, 2A sería igual a 180 menos 50. A sería igual a 180 menos 50 es igual a 130. Todo esto es grados para no perder la linealidad. Dividimos entre 2 y la A será igual a 65 grados. Quiere decir que cada lado o cada ángulo de la base mide 65 grados. Comprobamos sumando de nuevo. 65 más 65 es igual a 130 y 130 más 50 es igual a 180. Entonces aquí podemos apreciar un poquito mejor lo dicho anteriormente. Entonces hasta aquí este video y muchas gracias por observarlo.